A medida que el amanecer avanzaba hacia el nuevo día, dos cuerpos permanecían entrelazados en un estrecho abrazo, con suaves besos intercalados en conversaciones susurradas, mientras se tomaban para preguntarse y responderse. «¿Cuándo regresas a Bangkok?», preguntó Pat, con los ojos todavía puestos por el sueño. «Hoy», respondió Ellis, plantando un suave beso en el cuello de Pat, antes de acariciar su nariz hasta su hombro. «¿Ya empacaste?», preguntó Pat, nuevamente al borde del sueño, a diferencia de Ellis, quien parecía tener todavía mucha energía, a pesar de las numerosas actividades agotadoras que habían realizado. «Todavía no», murmuró Ellis. Su barba de varios días acariciaba el suave cuello de Pat, haciéndolo estremecerse por el cosquilleo mientras entraba y salía del sueño. «Te ayudaré a empacar una vez que esté levantado», ofreció Pat. «No es necesario, dejaré que Titi se encargue de ello». «Oh, está bien», murmuró Pat, ya sucumbiendo al sueño una vez más. «En su lugar, empaquemos tus cosas en tu habitación. Podemos irnos juntos, ¿verdad?» «Estoy planeando quedarme un par de días más», murmuró Pat, levantando una mano para reprimir un bostezo. Tenía planes de volver a bucear y ver los corales, y además ya había reservado su habitación para toda la semana. No tendría mucho sentido abandonar sus planes personales de vacaciones solo por las súplicas de Ellis. Si iba a ser un viaje, más le valía aprovecharlo al máximo. «Volvamos juntos. Por favor, por favor». «De todos modos, no es divertido estar solo de vacaciones». «Pero ya reservé un viaje de buceo». La voz sonolienta de Pat indicó que estaba acercando al reino de los sueños. «Es solo un viaje de buceo. Puedo traerte de regreso la próxima vez. Por favor, cariño, vuelve conmigo. Si no te veo durante varios días, no podré concentrarme en el trabajo». Las caricias y besos de Ellis salpicaron la mandíbula de Pat, tanto persuasivas como provocadoras. El abrazo por detrás le impidió ver el rostro de Pat con claridad, pero sabía que si suplicaba un poco más, probablemente obtendría lo que quería. «Son solo 3 días», todavía se resistió Pat. «Me moriría de dolor en un solo día». Al escuchar el tono suplicante y sentir el abrazo cada vez más fuerte, Pat entreabrió un ojo y se volvió para mirar. Ellis no estaba frunciendo el ceño, por el contrario, tenía ojos dulces y almibarados, parpadeando lentamente, como un niño tratando de engatusar un juguete que deseaba desesperadamente. «¿No dijiste que podía tomarme unas vacaciones?», bromeó Pat, cerrando los ojos de nuevo. Entrecerró deliberadamente su rostro en el hueco de su brazo que le servía de almohada, dejando que el aroma único de Ellis llenara sus sentidos. Ellis guardó silencio por un momento. Sus ojos ahumados brillaron antes de esbozar una sonrisa de satisfacción. La respuesta de Pat significó que había cedido. «Ya has descansado mucho. Es hora de regresar y ayudar en el trabajo. Dejar tu trabajo y a tu jefe así no es propio del señor Pat en absoluto». Los halagos de Ellis continuaron, sus manos acariciando la espalda de Pat, aminándolo en un estado de felicidad. El hombre somnoliento bostezó suavemente, antes de murmurar casi incoherentemente: «Yo necesito estar en el mar». Cuanto más actuaba Pat como un gatito somnoliento, más sentía Ellis la necesidad de burlarse de él por completo. Ellis apoyó la barbilla y plantó un gran beso en la mejilla del hombre somnoliento. «Pero yo te necesito conmigo, Pat». El hombre alto también acarició el suave cabello de quien tenía en brazos. Era a la vez reconfortante y molesto, y aunque sentía lástima por aquel que había sido atormentado toda la noche y le faltaba el sueño, no podía evitarlo. «Por favor, volvamos», insistió Ellis. Pat, medio dormido y medio despierto, sacudió levemente la cabeza, se acurrucó en el fuerte brazo
y lo mordió juguetonamente como castigo por la perturbación. ¿Podemos hablar de esto cuando me despierte? Tengo mucho sueño. No, prométemelo primero. Si no lo prometes, no podrás dormir. Ellis respondió, mordisqueando el cuello de Pat y dejando que su mano descendiera peligrosamente cerca de un área sensible. Pat rápidamente agarró la mano para detenerlo. Apenas capaz de abrir los ojos, ¿dónde encontraría la fuerza para resistirse? Suficiente, estoy cansado, se quejó Pat, sintiendo su cuerpo maltratado y magullado. Si Ellis quisiera poner a prueba su forma física, debería tener algunos límites. Pat no era tan resistente como Ellis, ya estaba todo dolorido. Está bien, volveré a preguntar más tarde, pero por ahora... La gran mano de Ellis continuó burlándose, al igual que su prominente nariz. Aunque Pat le sujetó la muñeca, no fue suficiente para igualar la fuerza del hombre persistente. «¡Oy!», gimió Pat en protesta. «Deja de ser tan exigente, por favor». «Me estoy enojando ahora, déjame dormir primero». La voz de Pat se volvió severa, pero Ellis no tenía miedo. «Pat». «¿Sí?» «Consiénteme esta vez». Ellis giró a Pat para que lo mirara, ahuecando sus mejillas con ambas manos. «Por favor». Ellis giró a Pat para que lo mirara, ahuecando sus mejillas con ambas manos. «Por favor». «¿Toda la noche eso no fue suficientemente complaciente?» «Responderé cuando me despierte, déjame dormir ahora». Pat reflejó el gesto acariciando las ásperas mejillas de Ellis con un tono serio. «Pero si sigues molestándome así, extenderé mi estadía por otras 2 semanas. Está bien, entonces duerme, descansa bien». Ellis mordió juguetonamente la punta de la nariz de Pat. «Hablaremos cuando despiertes». Al final, Ellis asintió y dejó que Pat durmiera de verdad, aunque ya eran las 6 de la mañana. Pat se paró frente al gran espejo del baño, inspeccionando su cuello y pecho, frunciendo el ceño y sacudiendo la cabeza. Su piel, desde los hombros hasta el abdomen, estaba marcada con rayas rojas y manchas oscuras. Suspiró con una pequeña sonrisa, recordando los vívidos recuerdos de la noche, y comenzó a lavarse la cara y cepillarse los dientes, su mente inevitablemente divagando. El nombre de Rand todavía permanece en su corazón. No sabía por qué la expresión de dolor en el rostro de Ellis cuando Fay Long Lodge mencionó el nombre de su antiguo amante todavía lo perseguía. Pat pensó que tal vez estaba siendo demasiado paranoico. Era terrible admitir que tenía miedo a un futuro incierto, pero lo más aterrador podría ser la posibilidad de perder a Ellis. Pat, que se estaba cepillando los dientes, hizo una pausa cuando el reflejo de Ellis apareció en el espejo, vestido solo con una toalla alrededor de su cintura, haciendo alarde de su cuerpo musculoso y sus abdominales marcados, mientras se apoyaba en la encimera del baño, sin tocar nada excepto un rápido beso en la sien. Los dos se miraron fijamente en el espejo, sin palabras, sus miradas profundas y tiernas, llenas de un deseo creciente. Pat se inclinó para enjuagarse la boca, y en ese momento su cadera pareció rozar algo evidentemente, algo que se movía y presionaba desde atrás. Pat chasqueó la lengua al darse cuenta de que se estaban burlando de él. Ellis se rió, deslizando una mano alrededor de la delgada cintura de Pat, negándose a dejarlo escapar. «¿Estás despierto?», Pat preguntó a través del espejo, su rostro sonrojándose ligeramente cada vez que Ellis aprovechaba la oportunidad para coquetear. ¿Por qué no me despertaste?» Los ojos grises de Ellis brillaban de felicidad y buen humor, aunque su voz era ronca como la de alguien que acababa de despertar. Sonaba irresistiblemente sexy. «Te vi durmiendo tan tranquilamente, no quería despertarte. Vamos a ducharnos para ir a desayunar, ya pedí comida». Ellis besó profundamente la mejilla de Pat después de que terminó de hablar. «¿Qué hora es?» «Son las 10 en punto».
Pat se había despertado a las 9:30, pidió el desayuno, para el que todavía estaba en la cama, y luego llamó a Titi para consultar el horario de viaje de Ellis. Al enterarse de que el vuelo de Ellis era a las 2 de la tarde, decidió dejarlo dormir un poco más, tal vez 1 o 2 horas más. Todavía tengo mucho sueño. Ellis se quejó, apoyando su mejilla en el hombro desnudo de Pat. ¿Quieres dormir un poco más? Te despertaré antes del mediodía. Pat colocó su mano sobre el más grande que descansaba sobre su estómago, evitando que se dirigiera a lugares donde no debería. Tienes un vuelo a las 2 y le he pedido a Titi que se encargue de tu equipaje. El coche del hotel te recogerá y te llevará al aeropuerto por la tarde. Gracias. ¿Y qué pasa con la conversación que dejamos sin terminar? ¿Qué dices? Ellis presionó para obtener una respuesta. Quiero quedarme más tiempo, dijo Pat en voz baja, girándose para mirar a Ellis con ojos suplicantes. Solo 3 días. Te prometo que me verás en la oficina el jueves por la mañana. Realmente no te vas a rendir, ¿verdad? Aunque no obtuve la respuesta que quería, Ellis mantuvo la calma, conteniendo su habitual impaciencia. Al ver esos ojos suplicantes, no pudo evitar ceder. Son solo 3 días. Deberías corregir eso. Son 3 días completos, dijo Ellis, con la voz apagada mientras acariciaba la espalda y el cuello de Pat, con la mano fuertemente entrelazada con la de Pat en su estómago. ¿No puedes simplemente ceder ante mí una vez? Ellis se movió y se sentó en el borde del mostrador con Pat de pie, con el torso desnudo entre sus piernas. Sus grandes manos acariciaban con cuidado el cabello revuelto de Pat y luego acariciaron suavemente su mejilla. Bien, ven aquí. Ellis agarró la mano de Pat y lo acercó, envolviéndolo con sus brazos sin apretar antes de susurrar. Si te llamo, será mejor que respondas y no te escapes con nadie más. No confío en ti alrededor de los demás. Nadie está interesado en mí. No soy tan encantador como tú. Deberías preocuparte por ti mismo. Titi sigue diciendo que apenas puedes seguir el ritmo de tus citas. ¿Crees eso? Ellis levantó una ceja y apoyó una mano en el hombro de Pat, mientras con la otra agarraba la cadera de Pat. Inclinó ligeramente la cabeza para evaluar al Pat que hablaba en serio lo que decía. Te lo dije desde el principio. Solo te tendré a ti. Tienes que confiar en mí. Pat hizo una pausa, contemplando. No estaba seguro de si Ellis realmente podría hacer lo que decía, pero tal vez la confianza debería ser lo primero. Pat asintió y sonrió suavemente. Yo también. ¡Ay, esa cara otra vez! Refunfuñó Ellis, cuando la expresión de Pat permaneció estoica, pero sus ojos brillantes con picardía, como si lo supiera todo. ¿Qué cara? Es como un... sé lo que estás haciendo, algo así, respondió Ellis. ¿Y crees que no lo sé? Un tipo inteligente como Pat, ya debes saberlo. Pat sonrió ampliamente. Deberías ir a darte una ducha con Ellis. Espera, quiero quedarme así por un tiempo más, es cómodo. Ellis abrazó a Pat con más fuerza, levantando ambas piernas para acercar aún más al hombre en sus brazos, juntando los pies, sus cuerpos presionados cómodamente uno contra el otro, sus rostros a solo unos centímetros de distancia sonriendo. Regresando esta vez, tenemos muchos líos que limpiar, prepárate. Como si no hubiera estado lo suficientemente ocupado, bromeó Pat, sacando suavemente la amplia espalda de Pat antes de abrazar al hombre más grande, sin reservas, a pesar de que Pat generalmente mantenía la distancia y no mostraba mucho afecto. Va a ser aún más loco. Trabajo, gente, hay muchas cosas que aún no sabes, pero hablemos de ello cuando regreses. Pat se apartó un poco para mirar a Ellis a los ojos. Si es importante, hablemos ahora. Dejarlo podría causar más daño.
Si hay algo que pueda hacer, lo manejaré de inmediato. No hay necesidad de esperar hasta que estemos en la oficina. Pat siguió siendo el asistente siempre entusiasta. Ellis vio la dedicación de Pat y se preguntó si alguien más lo trataría alguna vez de esta manera. Pat había fijado un estándar alto, uno que la gente común y corriente no podría alcanzar. Hablaremos de esto allí. Ahora estás de vacaciones, no es necesario que llenes tu mente con temas candentes. Ellis suspiró, acariciando amorosamente el cabello de Pat. Tendremos tiempo para discutir esto seriamente más tarde. Por ahora disfruta tus 3 días, pero recuerda, no coquetees con nadie, no dejes que me entere. Ellis. Pat se sintió incómodo, su rostro cada vez más preocupado. ¿Qué pasa? Estamos bien con Feilong Lodge. Estoy preocupado. No te preocupes, créeme, tengo esto bajo control. Con solo tenerte aquí hoy, no importa lo mal que se pongan las cosas, lo superaremos juntos. Después de terminar sus palabras, Ellis se inclinó y besó los vibrantes latidos de Pat, deslizando su cálida lengua entre sus dientes, engatusando dulcemente la lengua del otro. Intencionalmente distrajo a Pat de la conversación que habían tenido antes, que les provocó dolor de cabeza. Después de un beso profundo y satisfactorio, Ellis se apartó lentamente. Sus ojos mostraban una pizca de arrepentimiento. Pat parpadeó cuando Ellis rompió el beso. Su mirada se detuvo en la barba incipiente que oscurecía la mandíbula de Ellis antes de frotar suavemente su mejilla. «Necesitas afeitarte». Ellis se acarició la barba, luego miró a Pat y notó el rasguño rojo de la barba por todo el cuerpo del otro, mejilla, cuello y estómago, todo marcado por él. «La barba me hace lucir guapo», dijo Ellis, murmurando en el espejo, acariciando su barbilla e inclinándose hacia la izquierda y hacia la derecha antes de girarse para buscar la opinión de Pat. «¿No te gusta? Parece resistente. Tal vez si lo recorto un poco aquí se verá muy bien». Ellis hizo un gesto hacia su mejilla como si contuviera y estuviera consultándolo. Pat miró hacia otro lado. «Tú decides». «¿Depende de mí? Entonces, ¿por qué pones esa cara? ¿Estás celoso porque me veo demasiado bien con ella?» «No estoy celoso, es solo que todo mi cuerpo me arde», dijo Pat suavemente, alejando el rostro de Ellis, peñiscando juguetonamente la fuerte mandíbula unas cuantas veces más, antes de alejarse como si no estuviera interesado. Ellis sonrió, balanceándose de izquierda a derecha con la fuerza de la mano del hombre tranquilo. Disfrutó tanto del suave toque que casi no quería que Pat lo soltara. «Entonces será mejor que me afeite. De lo contrario, alguien por aquí no me dejará besarlo». Al decir esto, la mano de Ellis peñiscó juguetonamente la nariz de Pat. Ellis, siempre tan diligente, se convirtió en un joven tierno gracias a esta persona frente a él. «Démonos prisa y duchémonos. La comida se está enfriando. Esperaré afuera. Podemos ducharnos juntos». «¿Estás seguro de que eso es todo lo que haremos?» El tono burlón de Pat y su expresión astuta dejaron en claro que sabía lo que se avecinaba, por lo que lo regañó en broma. «Bueno, tampoco estoy seguro de eso». Con eso, Ellis bajó del mostrador para pararse en el suelo, tomando a Pat en sus brazos y medio arrastrándolo, medio llevándolo a la ducha. Sus manos tiraron de las toallas que los envolvían a ambos. Luego, se concentró en ayudar a Pat a lavar cada rincón. A las 7:05 am, el teléfono de Pat sonó con un sonido de notificación de un mensaje entrante. Aún aturdido por el sueño, no pudo evitar sonreír cuando vio claramente el nombre del remitente. Ellis. «¿Rojo o azul?» El mensaje venía con la imagen de 2 corbatas, una de cada color para comparar. Ayer no había ido a dejar a Ellis al aeropuerto porque tenía una cita con Chong Nati y un colega mayor como Q por la tarde. Era una cita que habría sido de mala educación cancelar,
ya que se había cortado con mucha antelación. Ellis parecía un poco irritado, pero debido a un acuerdo en el que Pat terminó con una pérdida considerable, el asunto terminó con una intensidad que le hizo sudar. Pat se levantó de la cama y se aseguró de llevar su teléfono con él. Abrió la nevera, cogió una lata barata de café, entró en la tienda de conveniencia, abrió la tapa y tomó un trago suave mientras seguía contemplando las opciones que Ellis le había enviado. «Azul», respondió el mensaje después de reflexionar por un momento. Ellis lucía bien con cualquier atuendo o color de corbata, pero este tono de azul en particular era uno de los favoritos personales de Pat. Poco después de responder, Ellis envió un mensaje, esta vez con fotografías de sus 3 relojes favoritos. «¿Cuál?». Esta vez, Pat puso los ojos en blanco ante la forma en que Ellis intentaba llamar su atención. El hombre, generalmente severo, que tendía a ser un poco egoísta, también tenía un lado quejoso e infantil. «Esto es algo lindo». «El que tiene correa de cuero». Pat respondía al mensaje y sonrió suavemente mientras caminaba hacia el balcón de su habitación para respirar el aire del mar por la mañana. Pat miró hacia afuera, sosteniendo el teléfono, que le provocó una sonrisa más amplia que antes debido al nuevo mensaje que acababa de llegar. «Hoy es lunes». Y entonces, «Odio conducir». Ellis envió una captura de pantalla del GPS de su teléfono que mostraba una ruta de tráfico obstruida con un resaltado en rojo, lo que confirma que se enfrentaba a una crisis importante. Pat podía imaginarse la cara de Ellis en la intersección delante del edificio del grupo Burton. Probablemente maldecía en voz baja o golpearía el volante con frustración cuando pasara una luz verde. «¿Por qué no haces que Titi conduzca por ti?». Pat bromeó con una respuesta antes de terminar su café y tirar el bote a la basura en el balcón. El mensaje fue leído inmediatamente, pero no hubo respuesta. Todos los lunes por la mañana, Pat recogía a Ellis en su ático. Hablaban durante el camino, mayormente sobre trabajo, que a menudo se hacía durante los atracos, incluyendo acuerdos con valor de cientos de miles de millones. «¿Sí? ¿Has estado despierto por mucho tiempo?». «Solo un rato. Deberías comer algo también, o te dolerá el estómago». «En este momento prefiero tomar un café fuerte». «Dile a Titi que haga uno cuando llegues a la oficina». «No sabe bien. El que tú haces sabe mejor». «Ya te dije la receta. Simplemente crees que no es buena». «Diferentes personas lo hacen. ¿Cómo podría ser el mismo?». «Entonces, tal vez deberías intentar hacerlo tú mismo para que quede bien». «Hoy en día lo hago yo mismo, pero cada vez que lo bebo pienso en el sabor del café que tú haces. ¿Qué debo hacer?». El hombre exigente se había convertido en un joven quejoso en un instante. «Esa es una pregunta difícil». Pat no pudo evitar sonreír, pero fingió no tener ni idea en su respuesta. «Vuelve y hazlo por mí, ¿quieres?». La voz era más dulce y suplicante que antes, haciendo que el corazón del oyente se derritiera. «Vuelve en el vuelo de la tarde. No puedo esperar». «¿El jueves por la mañana?», insistió Pat en su plan original, incapaz de ceder a la persuasión de Ellis. «Eso es demasiado tiempo, no puedo esperar». Ellis, a punto de entrar al ascensor, seguía quejándose. Se acababa de dar cuenta de que cada respiración parecía estar llena de pensamientos sobre Pat. «Tú realmente... ¿Qué hay de mí? Ellis, si no te vas ahora llegarás tarde a la reunión de la mañana». «Oh, yo también estaba pensando en eso, pero como sea, si llego tarde, llego tarde. No importa qué tan rápido quiera conducir, las luces rojas siguen siendo un obstáculo para acelerar». Pat escuchó el sonido de un auto al abrirse a través del teléfono y rápidamente se lo recordó a la persona del otro lado de la línea. «Ve a trabajar ahora. Conduce con cuidado y toma el atajo. No vayas por la carretera principal, está congestionada». «Bien». «¿Recuerdas el camino?». «Lo recuerdo. Te llamaré alrededor del mediodía.
Responde, ¿de acuerdo? Y diviértete en tu viaje. Cuando regreses, te trabajaré tan duro que no verás el sol. Está bien. Cuando Ellis llegó a la oficina, Titi se apresuró a traer varios documentos para su jefe. ¿Hay algo urgente para hoy?, preguntó Ellis inmediatamente, después de dejar sus cosas. Sí, señor. Este es el segundo documento de pago a plazos para el proyecto del hotel en Saturn. El monto total es el 20% del valor total del proyecto, dijo Titi, colocando los documentos frente a su jefe. La cantidad era de casi 100 millones, pero antes de enviar los documentos, el jefe necesitaba verificarlos. ¿Por qué solo el 20%? El trabajo ha avanzado mucho más que eso. ¿Por qué no reclamar según el avance? Si no recuerdo mal, debería ser el 30%. Ellis detectó la discrepancia en los documentos con solo un vistazo. Es posible que otros ejecutivos no presten atención a detalles como él. Antes, cuando Pat estaba cerca, tampoco le importaba mucho porque si Pat lo veía, era tan bueno como que él lo viera. Pero ahora, sin Pat para filtrar las cosas, tenía que profundizar él mismo en los detalles para evitar cualquier error en el trabajo. Nunca confío en nadie más que en Pat y en él mismo. Nuestro trabajo está significativamente retrasado, señor. El contratista responsable del trabajo estructural no siguió las especificaciones, por lo que la empresa consultora ordenó que se desmantelara y se rehiciera, lo que nos hizo incumplir el plazo. Titi informó lo que le habían informado, lo cual no se puede arreglar ahora. Sin embargo, Ellis quería saber la causa. Se puede perdonar un primer error, pero no debe haber un segundo. Este tipo de problemas no debería ocurrir. ¿Te das cuenta del daño que causa cuando el trabajo no sigue las especificaciones? ¿Por qué nadie me informó de esto? Ve y busca a Kurawit para que hable conmigo ahora mismo. Quiero saber lo que pasó. Ellis estaba muy disgustado porque no le habían informado de un asunto tan importante. Un trabajo que no salió según lo planeado, aunque fuera menor, podría tener un efecto de dominó en otras partes. No poder reclamar dinero es una cosa, pero si el trabajo se retrasaba y no se cumplía el plazo, podría significar multas. Era una cuestión de profesionalmente que la empresa necesitaba mantener. Está bien, lo traeré ahora, dijo Titi, aparentemente no tan preocupado, y estaba a punto de entregarle otros documentos a Ellis, cuando una voz autoritaria los interrumpió. «Ahora», enfatizó Ellis, con rostro severo y serio. Titi hizo una pausa. Su rostro mostraba una pizca de sorpresa, sin esperar que su jefe le levantara la voz. «Sí, señor». En cuestión de minutos, Kurawit, el coordinador del proyecto, se paró frente a Ellis. El rostro de Kurawit estaba pálido, sabiendo que esta vez podría tener serios problemas. Era raro que los subordinados se enfrentaran directamente al MD, lo cual no era una buena señal. Si Pat hubiera estado aquí, cualquier tema candente habría pasado primero por el asistente importante. Pat ayudó a suavizar el golpe entre los empleados y Ellis, pero ahora sin Pat, los subordinados se quedaron con escalofríos. Lo único que podían hacer era informar todo con sinceridad, sin importar a lo que se enfrentaban, y dejar que el destino siguiera su curso. Ellis fue directo y duro, y solo podían esperar que no los despidieran. «Buenos días, señor Ellis». Kurawit, el oficial superior de coordinación del proyecto, estaba de pie, con una expresión pálida y derrotada. «¿Qué pasó, señor Kurawit? ¿Por qué el trabajo no se terminó según el plan? ¿Y por qué hay problemas por el trabajo? ¿No sigue las especificaciones?» Ellis permaneció impasible, con los brazos cruzados esperando una respuesta. La voz tranquila y el rostro severo hicieron temblar las piernas del oficial superior de coordinación del proyecto. «Oh», Kurawit vaciló, sin saber por dónde empezar. «Habla. ¿Por qué estás dudando?» La voz de Ellis resonó por la oficina, haciendo que Kurawit, que ya se sentía pequeño, se sintiera aún más pequeño. El contratista cometió un error con la sala de reuniones del hotel.
La consultora inspeccionó la obra y no la aprobó. Tuvieron que desmontarla y rehacerla, lo que retrasó el avance del área, explicó Kurawit. Sé que se ha retrasado. Lo que quiero saber es por qué permitiste que el contratista cometiera un error. ¿No tenías a alguien supervisando el trabajo? ¿Dónde estaban el ingeniero del proyecto y el capataz? ¿No revisaron los planos? ¿Les dejaste trabajar al azar de esta manera? Este no es un proyecto pequeño. Dime quién es el responsable. Ellis habló lenta pero claramente. Su tono indicaba lo serio que hablaba. También podría ser un error por parte de nuestra supervisora. Los planos que le dimos al contratista no eran los últimos aprobados por el arquitecto del hotel, eran los planos antiguos utilizados para la licitación, no para la construcción, así que las dimensiones estaban significativamente fuera. ¿Qué? ¿Cómo puedes trabajar así? Los planos tienen que estar listos. No es culpa del contratista. Es un error desde el lado de la supervisora, desde el lado de la planificación, desde el principio. No hay ninguna profesionalidad. Esta tarde convocaré una reunión con todas las partes relevantes, directores del proyecto, jefe de diseño y planificaciones, jefe de supervisión de construcción. Creo que necesitamos tener una larga discusión. Preparen bien sus excusas porque si no me gusta lo que escucho, nadie saldrá de esta reunión. Sí, señor Ellis. Kurawit salió de la oficina de su jefe con un gran problema sobre él. No estaba seguro de quién sería el que recibiría este hecho esta vez. Pero una cosa era segura, quizá no fuera una sola persona la que recibiera el golpe. Pat salió de su habitación alrededor de las 8:30. El viaje que había reservado era un servicio ofrecido por el resort, además de la habitación. Fue un viaje de un grupo pequeño, limitado a solo 5 personas, todas alojadas en el resort. Todos eran principiantes que no buscaban emoción ni aventura. Solo querían empaparse de la atmósfera del famoso mar de Adangman. 20 minutos después llegaron a su destino. Esta isla era un lugar popular para los historias novatos, que comenzaban a aprender a bucear en aguas poco profundas. Según una estimación aproximada, se reunieron en la isla entre 30 y 40 turistas. El guía comenzó a explicar detalladamente los procedimientos y cómo utilizar el equipo. De vez en cuando, Pat se encontraba sonriendo a una pareja que se burlaba dulcemente y en broma. Probablemente fue el único que vino solo, lo que parecía bastante inusual, ya que la gente normalmente no viaja sola. Luego de varias horas, la actividad terminó. El personal comprobó el número de participantes y comenzó a recoger el equipo y las pertenencias para abordar el barco con destino a la siguiente isla. Esta vez el viaje no fue para bucear, sino para hacer turismo, principalmente para complacer a los huéspedes. Todos tenemos una hora completa. A las 3 p.m. nos reunimos aquí. Siéntanse libre de caminar, tomar fotografías o hacer lo que quieran. Después de que el guía terminó de hablar, todos comenzaron a desembarcar. La pareja que se reunió caminó de la mano hasta un lugar apartado para tomar fotografías. Pat, que vino solo, se separó de la dulce pareja y caminó por la playa en búsqueda de un lugar tranquilo para relajarse y disfrutar de la hermosa vista al mar. Pensó que sería una buena idea tomar algunas fotos para mostrarle a Ellis, poniéndolo un poco celoso. Pensando en eso, caminó hasta una esquina donde había un columpio atado al tronco de un árbol, sacó su teléfono, abrió la aplicación de la cámara, enfocó el columpio y el mar esmeralda frente a él y presionó el obturador. «¿Señor Pat?», gritó una voz desde atrás. El dueño de la voz sonrió encantadoramente mientras lo saludaba. Pat, sosteniendo la cámara, hizo una pausa y frunció el ceño sorprendido. ¿Fei Long Lodge? Aunque solo se habían visto una vez, Pat recordaba claramente al otro hombre, porque era tan distinto que sería difícil olvidarlo. Fei Long, vestido con ropa casual y de ojos y colores brillantes, se veía guapo en un estilo internacional, pero sus ojos estaban oscuros detrás de esas gafas de sol de moda, emitiendo un ambiente relajado, lejos del aspecto del hombre de negocios de la mafia. «Hola», saludó Pat,
y extendió la mano para estrecharla, siguiendo la etiqueta adecuada. ¿También estás aquí de vacaciones? Sí, he oído que este lugar es uno de los mares más hermosos de la zona, así que quería experimentarlo yo mismo. ¿Y usted está aquí solo, señor Pat? El otro hombre volvió a preguntar, mirando a su alrededor y sin ver a nadie más con Pat. Vine con el resort. Compré un paquete turístico. Te vi desde que bajaste del barco, pero al principio no estaba seguro de que fueras tú. ¿Y está usted aquí con alguien, señor Lodge? Con amigos. Están buscando ahora mismo, así que me dejaron aquí, esperando. Fay Lodge escudriñó pensativamente al hombre tranquilo y sereno frente a él. Encontró a Pat interesante, especialmente sabiendo que Ellis podría no verlo simplemente como un empleado común. Estaba aún más ansioso por conocer a Pat. ¿Puedo preguntarle algo? Si puedo responderlo, sí, respondió Pat con neutralidad. Escuché que trabajabas con Ellis y has renunciado. Algo así. Pat no dijo toda la verdad, porque quería ver cuáles eran las intenciones de la otra parte. ¿Estaría interesado en trabajar con Lodge Industries? Pat, he oído mucho sobre el asistente capaz de Ellis, y me gustaría que se uniera a nosotros. Si no le importa, ¿podría venir a mi oficina para discutirlo? Tengo una muy buena oferta esperándote. Aquí está mi tarjeta de presentación. Phelan habló directamente, con expresión seria y confiada. Creía que su oferta era tan buena que Pat no se atrevería a rechazarlo. En verdad, lo que había oído sobre Pat no llamó tanto su atención como la reacción de Ellis, dado que Ellis era abiertamente posesivo con este joven asistente. Significaba que el hombre frente a él debía ser valioso. Pero también quería saber qué tan valioso era. Esas cosas tenían que demostrarse de primera mano. No soy tan bueno como crees, dijo Pat, sin estar seguro de lo que el otro hombre había escuchado. No creía que fuera tan excepcional. Lo único que siempre recordaba era hacer lo mejor que podía en las tareas que Ellis le recomendaba, porque no quería decepcionar a Ellis en nada de lo que hiciera. Señor Pat, no seas modesto. Incluso Teranai habló tanto de usted que quiso conocer su verdadero yo. El tono y la expresión de Phelan hicieron que Pat se sintiera incómodo. ¿Qué dijo el señor T sobre mí? El nombre Teranai despertó el interés de Pat. La colaboración entre ambos era una espina afilada que amenazaba a Ellis, por lo que necesitaba aprender un poco más. Pat se cruzó de brazos y empezó a reflexionar y adivinar sobre varias cosas. Dijo que eres talentoso y dedicado, apasionado y, lo más importante, que tienes un buen sentido de gestionar el trabajo y a las personas. Una de las razones por las que el grupo Burton ha tenido tanto éxito en los últimos años es que Ellis tenía un asistente tan capaz como tú. No soy tan notable. Simplemente seguía las órdenes de Kun Ellis. El crecimiento del grupo Burton se debe a que Ellis ocupa una de la posición ejecutiva. Simplemente seguí sus políticas y visión. Lo que hice ni siquiera se compara con lo que ha hecho el señor Ellis. Los ojos de Phelan se entrecerraron y se sintió molesto e irritado por las palabras halagadoras. Cada palabra, junto con el lenguaje corporal, demostró claramente que Pat era genuinamente leal a su jefe. Esas personas no eran fáciles de encontrar, y quería arrebatarle a Pat para hacer sufrir a Ellis. Phelan, que nunca se rindió ante nadie, estaba ansioso por ganar. Aunque sus labios se oscurecían y sonreían al mismo tiempo, sus ojos eran feroces y fríos. ¿Te importa si te pregunto?, dijo con calma. No. Escuchándote, pareces satisfecho con tu trabajo. ¿Por qué renunciaste? Pat no tuvo respuesta, pero forzó una sonrisa de todos modos. Se trata simplemente de los problemas laborales habituales, desacuerdos sobre algunos temas y malentendidos en las discusiones. Por eso decidí renunciar. Si desea avanzar en su carrera y un futuro prometedor, Lodge Industries
Puede ofrecérselo. Estaré esperando su contacto, señor Pat. Está bien, lo pensaré. Tengo que irme ahora. Es hora de encontrarnos en el barco. Pat terminó la conversación y se apresuró a unirse al grupo. Aunque inicialmente tenía la intención de estar solo, miró a Phelan por un momento y luego vio que sus amigos también se habían unido a él. Pat rápidamente descartó a Phelan de su mente porque lo esperaba una llamada importante. Phelan observó a Pat alejarse y se dio cuenta de que Pat no parecía interesado en asociarse con él, a diferencia de la mayoría de las personas que se apresuraban a acercarse a él o intentaban deliberadamente llamar su atención. El dinero y el poder siempre hicieron de la familia Lodge una prioridad absoluta, pero no para el hombre que acababa de marcharse. ¿Con quién estabas hablando?, alguien preguntó con insatisfacción. Phelan no necesitó mirar para adivinar la expresión en el rostro del hablante. Frío y desaprobador. Esta persona no había sonreído durante mucho tiempo y no le importaba. A él no había importado durante muchos años. Probablemente no quieras saberlo, Ran, porque si lo supieras, es posible que no duermas bien esta noche.